Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estudiaremos características del triángulo. ¡Comenzamos clase! El triángulo, también llamado trígono o trigonoide, es el polígono más simple. Consiste en una figura geométrica que está formada por tres lados, tres vértices, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Si está trazado en una superficie plana, se llama triángulo o trígono. Si está contenido en una superficie esférica, se llama triángulo esférico. Si está representado sobre la superficie terrestre, por ejemplo en cartografía, se llama triángulo geodésico. Además, de acuerdo a la longitud de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Y de acuerdo a la amplitud de sus ángulos, se clasifican en acutángulo, rectángulo, obtusángulo y oblicuángulo. Ahora veamos las características de un triángulo trazado en una superficie plana. Lado es el segmento de recta que delimita el polígono. Si sus tres lados tienen la misma medida, será un triángulo equilátero. Si dos de sus lados son congruentes, será un triángulo isósceles. Si sus tres lados tienen diferente medida, será un triángulo escaleno. Vértice es el punto donde se unen dos lados. Si el triángulo es equilátero, sus tres vértices estarán a la misma distancia. Ángulo interior es el ángulo formado por dos lados que tienen un vértice en común y está dentro del polígono. En un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Si sus tres ángulos interiores son agudos, será un triángulo acutángulo. Si uno de sus ángulos interiores es recto, será un triángulo rectángulo. Si uno de sus ángulos interiores es obtuso, será un triángulo obtusángulo. Ángulo exterior es aquel que se forma por un lado de la figura y la prolongación de su lado consecutivo. El ángulo interior y el ángulo exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. La medida de todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Además, en todo polígono, independientemente del número de sus lados, la suma de sus ángulos exteriores será igual a 360 grados. Base es el lado que se encuentra perpendicularmente opuesto a un vértice. Por lo tanto, cualquiera de sus tres lados puede constituir la base. Altura es la distancia perpendicular que hay entre la base y su vértice opuesto. Es decir, es el segmento que une un vértice del triángulo con su lado opuesto o su prolongación, y cuya intersección forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, todo triángulo tiene tres alturas. El punto donde se intersectan las tres alturas se llama ortocentro. Área es la medida de su superficie. Para calcular el área de cualquier triángulo se utiliza la fórmula base por altura sobre 2. Perímetro es la medida de su contorno. Para calcular el perímetro de un triángulo se emplean las siguientes fórmulas de acuerdo a la longitud de sus lados. Si es triángulo equilátero, la fórmula es L por 3. Si es triángulo isósceles, la fórmula es 2A más B. Si es un triángulo escaleno, la fórmula es A más B más C. Además, todo polígono puede ser dividido en un número finito de triángulos mediante triangulación de polígonos. Si quieres estudiar más sobre el tema de triángulos, te dejaré aquí las tarjetas. Yo soy el profe Marfel y nos vemos en un próximo video.